Kaixo, berriro ere. Beste aste batez proiektu honekin aurrera. Ez da egoitz? Bueltatu gara. Hoixe da, hemen gaituzue. Bueltatu gara eta nik lehengo eta behin igual barkamena eskatuko nuke por el anterior programa de mierda, porque no hay otra forma de decirlo. Entonces... Bueno, baina gauzak, zenbait gauza esan bertzianak esan genituen. Que no, hombre, que no. Ez hitz que hay que ir aquí a machete, hay que a full. Bueno, ezin gara egona full beti. Eso es. Hoixe, beraz... Zaindu bargara, ¿no? Como dice Diputación. Zaindu gaitezen. Cuidemos a las personas. Hori da, zaindu gaitezen, ¿no? Bizkaia, auzolana. Auzolana. Chanclac, jodiendo al personal. Beti bezala. Vale, no, Ori, es que ya la gente decía, ya os habéis vendido, antes molabais, ahora sois correctos, no sé qué. Y una puta mierda. He descubierto que guk o chancletero bezala pertsona bat gara, yo normalmente intento ser correcto con la peña. O sea, soy correcto. Soy correcto en plan que intento, otra vez he dicho en plan, que en plan que siempre escucha a la gente, las opiniones, debate, argumentos. Vaya aquí, no. O sea, hartu pertsonaia hemen, hau chancletero, y un chancletero no escucha. No. Un chancletero mete más. Farfulla. Eso es. Mete más el puto dedo en la llaga. Sí. Es como un cuñado, pero bien. Pero en plan bien. Un cuñado, pero... Un cuñado bien. Un cuñado que te arregla las navidades, no te las jode. Orduan... Ereinda, etorri zara hor, oso tope. Estoy súper herido ya con esta puta mierda. Orduan, yo vengo aquí a full. A farfullar, a joder a la peña hoy. Bo, a tope. Ni apur bat burumakor nengoen, baina zu ikusita ni ere gona etorri. Vale, claro que sí. Ni corrección ni hostias, joder. Tope. Hay que ser jarabe democrático. Toma, hostia, hijo de puta. Hombre, ya. Si no hago hacerse un Pablo Iglesias, que es irse antes de tiempo. Ikusi duzu, que la que ha liado. Zegoen en la cadena SER, no sé qué, un debate. Niri esango... O sea, si viene una persona, ¿no? Ya sigara albistegi. Dagoeneko, albistegia. Si viene aquí una persona, txerritar bat, eta esaten, uy, eta España, zelan política... Le pongo ese vídeo y ya de aquí sacas lo que quieras. Lengo eta behin. Es que Espainiako política... es que es penosísima. No la describan, es que horrenda. A ver, hacha... Sí, aberatsa para el humor, porque otra cosa no. Y gainera, egon zen, ikusi nun... De hecho, politika gintzaz parre egiten dugunontzat, mesedea da. Joder, vamos. Es que se hace solo el humor, o sea... Orduan, zegoen, ikusi nun como el sati bat, y dije, lo voy a ver entero porque a ver qué pasa. Badirudi, pertsona hauek, porque hay más de uno. Yo pensaba que solo estaban box de personajes, he descubierto que hay muchos más. Eta agertzen zen Pablo Iglesias, eta agertzen zen, no, si no se retracta, yo me voy, porque estáis blanqueando el fascismo, ¿no? Y bueno, de vez en cuando algo de razón tiene. Pero ser esan boxekoa, bakarrik esan du, nosotros condenamos toda la violencia, no sé qué tal, pero le animo a que venga y denuncie eso. No, yo no voy a aguantar esto, no sé qué. Eta bapatean badoa Pablo Iglesias. Del tirón. O sea, nik uste dut que... O sea, se ha hecho un Pablo Iglesias, en plan, se ha pirado, no le apetecía ese día debatir con la gente y ha dicho, tomar por culo, voy a aguantar yo a todos estos tontos. A estos payasos, porque no son otra cosa que payasos. Sí, eta politena izan zen al del PSOE diciendo, hostia, que igual esto funciona. Eta bapatean PSOEkoak esaten, pues yo igual también, si no se retira, bapatean esaten, hori, benetan. Y lo mejor... En plan, me uno al carro. Hori da. Y me voy a la siguiente red social que manejo yo, que es los comentarios de YouTube, que son oro puro. Eta bapatean egiten dute, si miráis el minuto 53, se tira un pedo Iñaki Gabilondo, no sé cómo es el Gabilondo este. Bai, se tira un pedo. Es que Dabil hitz egiten eta bapatean suena de fondo ahí eta bapatean el de Ciudadanos como que se ríe un poco. Y digo, es que, o sea, esto es la política española. Y la Monasterio está y todo, bueno, una gentuza de la hostia. Que no sé... Una personaje. Es de aquí hasta cuánto hay que hacer publicidad a esta gente. O sea, Diño, yo me puedo reír de esta peña. Ya está. Vale. Orduan, solo una cosa más. Bye. Vamos a seguir con los dichos españoles, que son a caballo regalado, zozulia puto nazi. Y en vez del martes ni te cases ni te marques, el martes puto zozulia puto nazi 2 veces. Orduan, ¿por qué digo esto? Porque van los pedazos de payasos de Vox eta zozulian agertzean, zozulia berriz Rayo Vallecano la bultatzean, el susendari de Rayo Vallecano dice, pues
voy a decir a la gente de Vox que se venga para ver este partido. Baino, Eta agertu zen. Zozulia... Puto nazi. Rayo, Tienes que decir Zozulia y puto nazi. O tienes que decir puto nazi. O sea, es nazi, su apellido compuesto. Vale. Tipo Rayo Vallecano jokatzen du? Bai, que eso es lo peor. Ah. Y aquí es cuando estamos de acuerdo, o sea, aquí es cuando tenemos algo en común Vox y yo, que no sabemos en qué posición juega. Porque la peña de Vox no sabe ni en qué posición juega, porque la gente de Vox, esta peña, no saben ni cuántos jugadores hay en un partido. O sea, que no les importa una mierda el fútbol. ¿Por qué esta gente fue a ver ese puto partido? Bai, política gatik. Vale, pues entonces, ¿por qué cojones? Rayo Vallecano van a cambiar el lema y van a decir, se jugó en jokalariak batzuetan esaten zuten de mufa, Rayo Vallecano, putas y gitanos. Yo digo, Rayo Vallecano, hostias con 2 manos. Porque esta gente lo que se merece son hostias con 2 manos. Zuzendaria honek. Zuzendari Rayo Vallecanoren zuzendaria que dice, pues voy a invitar a la gente de Vox. O sea, coño, los bucaneros, gente, o sea, ultras más conocidos que esos en la península ibérica, no habrá. Por excelencia, dira gure Espainiako talde antifascista. No, yo porque soy del Atleti, pero si no sería el Rayo a muerte. Bueno, no tendría que ser de fútbol, pero bueno, da igual. Bucaneros es algo más que fútbol, que es lo bueno. Ikusi behar duzue, por cierto, la entrevista a Alfon que le han hecho en TV3. Por cierto, kartzelan jarretzen du? Es, libre dago, bai. Eta dago entrevista bat super guay, que a mí me parece en plan rollo toma, conciencia de clase, pero rollo de barrio así, en plan bien explicada. Y digo, apai. Touché, hori da. Bueno, nik fokoa ekarri nahi dut apur bat gurera, Barakaldora, entzuzen ere. Vale. Ni daukat bizpairu berri, Barakaldokoak. Barakaldo... Ahora tenemos que hacer de investigación, ahora parece a Ochanclac, investigación y divertimentos. Equipo de investigación. Ba, bueno, ez dakit enteratu zineten, baina zu hartu zuen, orain esasko... Okindegi horrek, eta pasaden asteburu honetan, bueno, ez dakit, honetare da aurrekoan izan dute zen. Qué susto, pensaba que me ibas a decir, era cocaína encubierta. O sea, viniendo de Baracaldo, en plan, era un laboratorio de drogas. La fariña era fariña. Estaba la dieta ahí apuntándose el nombre de la panadería para sacar mierda. Abro hilo. Mítico. De Austar. Mítico Austar, grande. Bauri. Le invitamos a que se venga a Ochancle cuando quiera. Yo soy fan. Dale. Hori hartu zuela... Documental, Austar, el documental de hip hop en Euskal Herria, segundo aviso. Ya está, puedes seguir. Aspalditik utxita. Bai. Joder, ya. Así que, no, es que me da más dinero los libros. No. Y la gente de Euskal Hip Hop Herria, que esa web va cerrado, ¿qué pasa? Bueno, venga, seguir. Erne gauta zaude. Hori hartu zuela zu, etxe batek... Bai, eta, bueno, ez dira ikusten alako irudiak oso maiz. Baina ez da etxe bat, ez? Bai, bakizu... Eta etxe bat, baita. Oleta kalea. Bai. Bertako etxetxo batek zu hartu zuen. Hola, eta gaztetxea, zegoen, hande. Hori, zegoen... Hainbat gaztetxe gondira Barakaldo, tío. Zazpi edo sortxe, no? Era matxago igual. Ez, gehiago. De hecho, badago... Sarrail hausleak documental bat. Dokumentala, bai. Eta gomiatzen zaituztegu ura ikustera. Bai. Eta bertako Barakaldok izan dituen gaztetxe guztien birpaso egiten du horrek. Eta historia, bai. Eta zazpi agian esango nuke, 11 bat edo izan ditu. Que guai, tío. Muy bien. Eta hori, eta gero beste berri bat, uste dut, gaur. Jaso dena edo atzo. Joder, vamos, estamos en la noticia. Bai. Al filo. No queríais. Aquí, venga. Ba hori, uste dut izan dela... Podemos sobrevivir sin Aldizkariz. Hijos de... Bueno, venga. Ba, bueno, mitiko kasetari hauek fregadoetan sartzen direnak. Bai. Reporteros de guerra, taula. Hori da. Ba... Arturo Pérez Reverte. Hori, Burkina Faso edo Costa de Marfil ez dut ondo... Sí, algún grupo de liberación nacional de esto, ¿no? Afrikako herria. Eta, bueno, etorri egin dela talde armatu bat, eta garbitu ditu. Pero a Burkina Faso, en general, ¿o cómo va esto? Kasetariak bertan zeuden. Al kasetari. Bai. Hombre, ya, pero eso viene en la nómina. Eso viene en la nómina.
hay un extra de plus. Ahí estarán. Ahí estarán. Escucha esto porque... Eso es. Ahí estarán. Te iba a decir Mikel Mucho Reparaz. estás librando. Te iba a decir Mikel Reparaz, pero no. Mikel Reparaz está en Estados Unidos, la hostia de gusto. No. Vaya. Eso viene en la nómina, amigo. Eso, la gente que es reportera de guerra, bakarrik dauka bi bide. O quedarse todo loco como Arturo Pérez Reverte. Claro, ejemplísimo. Edo, morir como Arturo Pérez Reverte. Que ese es el camino que le falta a Arturo Pérez Reverte, bakarrik. Orduan hori. Bai. Hori, akatu duten kasetarietako bat, Han dicho que... auzokidea genuen. Bai, Barakaldokoa zen. Pues Barakaldokoa entonces, zen. barkatu. Markamena eskatzen dut por esta... condeno este chiste que he dicho. Condeno este chiste que acabo de hacer. Me retracto en el... Audiencia Nacional, behintzat Honetan es, por la Guardia Civil lo que quieras. Por la Guardia Civil lo que quieras, pero esto no. Por la Guardia Civil, tira para adelante. Vale, nik beste berri bat daukat. Que está muy bueno. Berri Ochoak, plataforma ipini duela, que Alokabide desahucia a una mujer víctima de violencia machista, con menores a cargo. Bai, aspaldiko kasua da hau. Orduan, pues no sé, o sea, ¿qué haces con tu vida? Porque Alokabide, que yo sepa, Alokabide. ¿No? O sea, esto es como frontón, juego de pelota. Juego ton de pelota. O sea, quiero decir, o sea, no sé, ¿qué hostias haces desahuciando a una persona víctima de violencia de género con hijas y hijos a su cargo? Que Diputación. Bizkaia egiten. Bizkaia, auzolana. Auzolana. Hortxe duzu. Hostia, qué buen montaje. Para la gente que se escurre montajes, que haga algo de eso, tío. Bizkaia, auzolana. Eta, esan behar dut, voy a hacer como rollo un anuncio. ¿Estás harto de beber agua y que te sepa bien? ¿Notas que es demasiado natural tu agua? Barakaldora etorri zaitez. 25 urte daramatzagu lindanerekin. Hoixe da. 25 urte daramatzagu. A mí me sabe. De hecho, yo cuando voy les pido, ¿tienes un poquito unos extractos de lindane? Baina, un poquito. Que yo, si no noto el cáncer dentro mí, me sabe raro. Ez duzu harrapatu egitasmoaren xedea. Bai. Auzolana. Lindane, auzolana. Honek bere helburua du. Bai, mediku experimento baten... Se vienen cositas. Homeopatia. Homeopatiak gaitz bat zertzen dizu gutxinaka, zuk horren kontrako defentsak garatu ditzasun. Nos meten el 5G con el lindane igual también. Igual puede ser eso. Eta orduan gu, etortzen denean hondamendi nuklearra, gu izango gara... Hostia, como las cucarachas. Hori da, gu izango gara... Barakaldo. Ilezkorrak. ¿Cucaracha no la da, euskaraz? Labezomorro. Joder, qué difícil, ¿no? Es que me cago en la hostia, tío. Si es que yo intento aprender cosas en euskera, pero es que lo ponéis muy difícil, macho. Lave somorro. De horno. Eta zomorro de insecto. Hostia, entonces judío en euskera puede ser algo parecido. Muy duro. Muy duro. Lave. Orduan, a Israel le podemos llamar lave ría. Euskaraz ahí haciendo una traducción. Lave somorroak, Barakaldo, lave somorroak. Qué duro, chaval. Es que guay. Bueno, ya sabes qué diferencia hay entre una pizza, ¿no? Y un sionista. ¿No? ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? ¿En serio? ¿Me la dejas votando? Es. Ez dakizu. Seguruen izango da pizzak ez duela oiu egiten. Hori da. No te deja la marca de las uñas, pero bueno, no iba mal encaminado. La marca de las uñas. Un saludo para Palestina, para Sáhara, para toda la gente que sufre un poquito y para eso. Y para el resto que os jodan. Al resto que os jodan, a ver si os quedáis. Para los que jodáis, que os jodan. Que os jodan, eso es. Ahí está. Vale, oye, beste gauza bat, que de verdad que no quiero hacer publicidad a Vox, pero me hizo un mogollón de gracia. La mierda esta de un mena. 2000, no, 2000 no, una mierda, 4000. La humilla, no sé qué. La humilla, bostón, gainera, qué cabrones son, ¿eh? Hacen 4570 para que quede... Comenta tu ganó, ¿no? Vale, pues se me ha ocurrido una siguiente para Vox, por si nos estás escuchando. Un mena que le toca la lotería. 20 millones.
Tu abuela que no juega nunca. 0. Defiende España. Ya está, ¿has visto? ¿A qué es una chorrada? Pues igual que el puto cartel, hijos de puta. Pero al menos hace gracia. Payasos de mierda. Ya que sois unos putos payasos, al menos que haga gracia cuando veo el puto este. Ya está, ya me he quedado bien. Oye, beste gauza bat. Sarri. Bueltatu. Orain aldatu behar da, bestia, tío. Sarri. Etorri da. Sarri. Liburu bat idaztera. Sarri. Bueltatu. Qué grande, ¿eh? Bai, gurean da berriro ere. Joder, qué bueno. Zarako postazuna. Ahora va a ser raro, porque ailegatuko da Durangoko azoka berriz ere. Bueno, a ver. Bueno, sí, ailegatuko da. Bueno, a ver. Noizbait, espero dezagun. Igual urren urtean, ez dakigu. Y nadie tendrá que hacerse longis, tío, cuando aparezca un libro de Sarri un día. En plan, ¿este libro? No sé, ha aparecido aquí. Este libro, no sé, no ha aparecido. O sea, niri kriston barrea ematen zidan. Nik gogoratzen dut ere etaren komunikatuak garan agertzen zera, edo... Bai. Eta, claro, Guardia Zibila galdetzen, no sé, ¿ha venido alguien? ¿Ha dejado un pendrive? No sé, nadie lo ha sabido. Entonces, Sarrenandiarekin a mí me hacía como también mogollón de gracia. Otro libro de Sarri, joder, pues no sé, si nadie sabe dónde está. Es que imaginatzen ditut, garakoak, en plan... Nola, zuzendaria Iñaki, ¿no? Iñaki no sé qué, Soto. Iñaki Soto. Iñaki Soto. Iñaki Soto. Tiene nombre de cárcel, que tenga cuidado. Tiene apellido de cárcel. Bai, egonda... Limatu du. En Soto del Real. Ojo. Hau, txanklak. Poesiari buelta. Poesiari buelta. Como hilamos de fino. Joder, zer esan borren. Bai. Imaginatzen ditu dela, aitzakiak asmatzen, en plan de, bai, se posta bat, sin remitente. Hori da, estaba ahí una persona, me adelantó en el metro y se le cayó un pendrive y dije, señor, espere. Y no miró atrás. Llevaba chapela. Solo sé eso. Eta gero imaginatzen dute realitatea, eta plan, motel, tori gaurko pendriva. Me pasa, hori da. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal van esas armas? Azkenekua, hartuzak. La última. Kafea hemen eharra, Hori da, tío. Hostia, qué risa. Me pasaba por el Zulo por las tardes a ver si se habían hecho cositas nuevas o algo. Éramos partidas, eso es. ¿Qué tal hoy? ¿Ha habido caza? No ha habido caza. Orduan, es que lo pedimos. Sí. Pedimos. No pasa nada. Yo soy... Audiencia goseaz, gaude. Me encanta el olor a justicia por la mañana. Beste gauza bat. Oye, lo de la banca, tío. La peña está... Buah, no sé qué, tal. Han echado a gente de la banca, tal. Bai, la Caixako... buruek. Eta gainera, beste ikasle talde batek, zentzean, buruek igo dituztela soldata. Osea, claro, que echan bai, hori da. Eta, bueno, bai, garatu. Bai, no, hori san ideia. Que no sé, que hasta cuánto me tengo... esta gente ha engañado a vecinos y a vecinas y les ha metido unas preferentes, les ha metido ordun. Es que se han quedado en la calle. Ya, como sus vecinos. Por tu puta culpa. Por tu puta mierda de gestión. Orduan, nire txatu langile guztiak ez dira berdinak. Dinot. Demagun, que ojalá pase esto, despido de 20.000 policías. ¿Sabes? En plan... suerte. Despido de 20.000 policías. Pues esta gente, no. Pues que se busque otro trabajo. Despido del asesino de Íñigo Cabacas. Eso es. Vaya. Que no se sabe quién es. Esto es como el Gara también, ¿eh? Al final los extremos se tocan. Los extremos se tocan. ¿Y esta pelota? Ya no sé. Yo estaba jugando aquí, estaba rebotando al suelo y dije y me dijeron entrar con todo. Y dije, con todo no voy a entrar, le voy a dar suave. Que le doy al poste. Sí, le doy al poste. Bai, orduan hori, ¿sabes? De Magun, pues si gente se despide, pues bueno. Hay gente dentro del langile horretan, dabil pertsona batzuek, besteei kaleratu duetela. De forma indirecta, baina kaleratu dutela. Bai. Orduan, pues buena suerte. Mira, a ver si hay en el cajero de Mercadona, a ver qué tal estás. Que no te vas a sentar, como en tu puto despacho. Orduan, pues buena suerte. Eta uste dut, ya no hay más. Así, Rayo Vallecano, neukan aquí apuntatuta, lo del Mena... Bai, hori da. Oso ondo, bai. Bueno, gaurkoan kurrau, Aurrekoan apurrate improvisatago, apurrate
txiro, pobre. Esen improvisatua, nik uste dut, osea, gauzak apuntatuta neukala, baina zen rollo más de improvisar, o sea, ya reflexión y así, y los chancleteros no reflexionan. ¿Tú has visto una chancletero? Tú cuando metes la puta gamba, ¿crees que has pensado en lo que has dicho? No, metes, o sea, hasta el cancarrón. De hecho, nahiko fama daukat, bai, ¿no? Filtro horik gabekoa izatea. Lo dices por eso que en algún momento dirás, no te metas en política, que cuando nos inviten lo dirás. Bai. Ordun. Bai. Misterio. Oso ona, Ahora, pruébate. Ahí clean, manteniendo, reenganchando a la gente. Que decía, no, es que ese programa que pusisteis estaba muy serio. Toma, nos soltamos ahí la mosca. Ahí. Cógela. Bai. Eta ez dakit, zeo zer berri baten hasi alguna otra? Ayuso no ha dado nada, porque Ayuso, joder, es que Ayuso es... Una mina. Una mina, o sea, es una mina de oro. Porque, no sé, siempre hay algo que decir. Con Ayuso siempre hay algo que celebrar, macho. Yo creo que hay gente, berak zeukan mutil lagun bat, eta nik uste dut... Ayuso. Bai. A que parezca increíble, a que parezca ahí la hermana del señor Vance. pero tenía novio. Sí, porque siempre va así como en chipa y siempre dice... Entonces, nire echada señor Vance. Baina bai, nik uste dut mutilaguna zeukan, le digo, yo me voy a ligar a esta por las bromas. Esa sí que es a chancla, Esa sí que es a chancla, Esa sí que es a chancla, fijo. Jo, esa es a chancla, seguro. Barrandak baleude, litzateke super guapo, zuta bion artean egitea ez dakit. Bakoitzean tokatzea bati, en plan, zerbait erridikula egin borduzu parranda batean. Eta etorri hurrengo programan, eta kontatu. Postua bez, kakotxen artean, ez? Baina postua egin. Etorri hona eta zer egin duzu. Zer egin duzu de la liao. Larun bat batean zuritu gatzen. Te digo una cosa, no dista mucho de mi vida normal, hacer el ridículo, o sea. Bai, ez dakit, baina ya dabil programa bat. Hola, en podcast programa bat. Bai, que se sienta la gente e invitan a gente, oye, gente entre el público, eta esaten dute su ruina. Bai. Bai. Ez dute esena izango porque ya lo... Ez naiz berritzailea. No, es que nik ez naiz berritzailea, pero soy muy de podcast, tío, me molan mogollón, macho. Los utilizo, pues hori, harrikoa egiterakoan, sukadatxearakoan, cuando colgo la ropa. La gente de mi piso está hasta las narices. Me dicen, ego el radio, o ego el ser, el de la cadena ser, porque claro, nik entzuten dut batxutan ere, porque daukate humor kakotxen artean. Que es la propia política. O sea, quiero decir, si más risas que la SER tampoco te vas a echar, ¿sabes? Bueno, ordun hori. Eta, pues eso es, no sé. Ez dakit, 22 minutu dara matxau, Vale. Yo creo que nos hemos resarcido, es la palabra, ¿no? Ez dakit euskaraz. Resarcirse... pasar en programatik. Ya la gente ya estaba viendo. Vale. Porque no tenemos seguidores, pero si no... Zorra kitatu ditugu. Zorra kitatu. Gauza bat euskara asko gustatzen zaidala, que es como polémica de Olien, se da hautsakarrotuz. Hautsakarrotu. Bai, horretara gatozu. Hori da, me mola mogollón. En plan, eta basterrak nahaztera. Ostia, que guai. Bai. Es que euskaraz niri asko gustatzen zait, esan behar dut, nola da? Ikastezazun euskara gurekin. Hori da. Nola da, auzoan... Kalean... No, auzoan... Jo, ez dakit, ez dugu garatzen. Kalean 8... Kalean uso, etxean 8. Eta hori nola etxan dira? Atzotitza. Gustatzen zait pilo bat, tío. Bai, badaude oso politu batzuk. Bai. Famatuenak, non gogoan, zangoa. Bai. Eta gero badaude... Se aprende mogollón, tío. Bai. No dan tanto miedo como el refranero español, eso de el que con niños se acuesta mojado se levanta. Hostia puta. Hostia, hori dira... Uy, que me he acordado de una noticia que tenía aquí. Que es súper jugosa. Que, hablando de cosas que dan miedo. Ojo. Tell me. Contours. Gente de la España profunda. ¿Qué cojones hace la gente de la España profunda? ¿O qué coño hace la gente de la España profunda diciendo presentar a Francisco Franco Bahamonte como santo? Es la siguiente propuesta que canonizarlo. Han hecho. No, vaya, es realitatea da, A la iglesia les han dicho, jurado, benetan, o sea, hemen daukat berria. Hombre, a ver... O sea, bueno, no berria de berria, no, que no nos denuncien, que es de otro sitio, la noticia. Bai.
Benetan, vaya, hacerle santo al señor... Bai, bueno, gaur egun San Caudillo de España. Erokeria atzatar genezake, baina gogora dezagun... No te he visto racional, estás curadísimo, espanto ya. Bai, es que, lo que es ser profesor de euskera, aita lo que te digan mal los adichas, Aita santuak, 1936 urtean, hain zuzen ere, Gerra Zibila hasi zenean, izenpetu zuen Espainiako gerra gurutzada bezala. Adiós. Kurruzada bezala. Aita santuak, Aita santuak berak. Hostia, no. Gerra santua. Claro. Satanasen aurkako gerra bezala. Hostia. Claro, es que los rojos, ya sabes. Bai, como comen niños. Tipo... yo como está Jerusalemera joan ziren fanatiko taliban kristau kuadria hoi bezala. Baina 500 urte eta gero. En plan con trenes y así, ¿sabes? En vez de con caballos, con trenes. Sin armaduras ni cosas. O sea, esaten duzula, bai, Gerra Santa, no sé qué, eta gogoratzen dituzu espatak eta armadurak eta no sé. No. Es que batzuk Espainiako jendeak todavía viven en esa época. Entonces... bai. Orduan. Bai. Vox. PP. Ciudadanos no, porque Ciudadanos más de modernos, de guay. Son hipsters alineados a la derecha. Vox baino nik PP esango nuke, ze monja eta elizgizon guztiek. Ya, el rollo moderado así. El rollo moderado así. No, moderado diñot kakotzen artean, que no. No, hombre, es que los de Vox son muy violentos. Esaten dutenean beraiek. Es que tienen la indecencia de decir, oye, es que Voxeko... Baina Voxekoek ez dute inorril. Beitu, es que niri kristona morra matein. Voxekoek ez dute inorril. No, pero dale poder a un tonto, a ver qué pasa. Bueno, baina... A un payaso, en este caso. No es un tonto, un payaso. Baina PP-koek odol asko daukate eskuetan, Odol asko eta asko. Ya, baina... Nork hil zuen Jonantza. Nork hasi zuen Irakeko gerra. Nork egin ditu kriston sarraskia Euskaldun eta Kataluniako militanteen aurka. Bai, claro. Nork egin zuen demokrazia heldu baino apur bat aurretiko San Ferminetan eta Gasteizen bertako sarraskiak. Izan zen Alderdi Popularra, Ez zen izan Vox. Pero te olvidas que deja hasta las 12 en Madrid los comercios. Que eso no lo hace cualquier partido. Que eso tu amiguito Pedro Sánchez no lo hace, el liberal de mierda. Hola, Sánchez el sepulturero. Parece un poco rollo SmackDown, ¿no? Sánchez el sepulturero. Ahí, ¿no? Ya, en plan de Undertaker. Sánchez Undertaker. Jarriko bagenio maskara bat. Hostia, qué guay, Zun. Ya la más. Tipo handia da, Sánchez handia da. Es grande, pero grande de talla, ¿no? No que es un grande. No es un grande. No. Porque es un Kent. Es un poco Kent. Bastante Kent. Un figurante. Cuidado con la gente grande, que Pablo Hasél también era grande y ojo. Eta gartxetan txiki elitu da. Momentos. Igual hace alguna de esas de huelgas de hambre o movidas así para repercusión. Pero desagun es. Espero desagun que les hori da. Que, a ver, que va a seguir rapeando igual. Bueno, se ha jodido. Tipo hori egoskorra da. Hori da. Pero bueno, encima en la cárcel que no tienes otra cosa que hacer, dices, pues escribo. Igual se maza, tío. Igual de repente sale ahí... Vale. Ojo, Y sale ahí UFC Pablo Hasél, el siguiente. Repartidor de hostias. Ahí sale con la banderita comunista ahí, Sería la hostia. Orduan, eta azkena, que ahí está, me dejó muy loco. La justicia reconoce la incapacidad laboral a una panadera alérgica al trigo. A tomar por saco, o sea, ¿qué es esto? ¿En serio te tienes que... O sea, ¿en serio tienes que ir hasta la justicia para decir, oye, es que yo soy alérgica? O sea, ¿qué gente tienes currando contigo? Se está muriendo, Es la segunda vez que viene a trabajar y se está muriendo. Orduan es de aquí, tío. Madre mía. Es un poco... barre mal entendido que sea... La justicia reconoce la incapacidad laboral, o sea... Joder, pues sí, claro. Si se muere cada 2 por 3 que va a trabajar, ¿no? Si es alérgico, no sé. O sea, ¿esta gente dónde vive? ¿Esta gente de la justicia dónde vive? Pues en la sede del PP. Claro, ¿dónde va a vivir esta gente? Que les da igual todo. Baina, esan duzu lehen. PP-ko jendeak odola dauka bere eskuetan. Baina, Voxekoak baita. Porque mucha gente de Vox son antiguos del PP también.
O de España 2000, que España 2000... bueno, Eso, los nazis y matar gente. Vale, baina hori da, hau, bere iztu ezagun, eta apur bat serio jarraitzen. Erakundeak. A mí no me mola aquí lo serio, ¿eh? Aquí me quieres llevar otra vez a tu terreno, ¿eh? Me quieres dar otro programa de mierda, ¿eh? Apunte txat, iruzkin txat. Gauza da, militanteak eta beste gauza da erakundeak. Osa, adibidez, erakundeak hartzen ditu bere gain berak burututakoa ekintzak. Eta zen militante dauden, ba hori... Pues bueno, pequeño Nicolás, toda esa gente. Bai. Osa, vale, hoiek dira delituak egin dituztenak, baina erakundeak oraindik ez. A ber, seguruena horrelako pertsonek osatzen baldin badute, erakunde hori horrelakoak egingo dituztela. Igual no, porque igual no aguantan ni el trabajo. Gora esazu, Murtziako boxeko jendeak hartu zuen kargua, y al de un par de días dijo, es que estoy muy cansado, es que no me puedo ir al bar. Ojo. Nire ustez hori izan zen aitzakia. Nire ustez ustelkeria zegoen horren atzetik. Bueno, claro, por supuesto. Zikindu ez ezan alderdia esan zute, esto muy marronero. Vale. Bueno, bai, igual agian, bai. Eta ez dakit zer gehiago esan, nik uste dut, ya tomamos 30 minutos, guai, oso ondo. Gaur, al menos nos hemos reído. Bai. Nos hemos reído. Oso fuerte hasi gara. Bai, pero es que hay que darle fuerte. Nik ja orain pertsonai bat eraikiko dut hemen. A ir a fuego contra... Vamos a cambiar, en vez de Chill Mafia voy a ir contra otra reggaetonera. Contra una reggaetonera que la tengo así bastante... acogida. Te voy a pasar los... Ese san, Urrengo programa. Vaya, claro, hombre. Esto ya empezamos ya. Aquí, hasta que nos inviten a No te metas en política. Ya está. Nik esango dut zein reggaetonera da, pues que no me mola una mierda, eta zuk la dichosa mierda esta, la dirás. El número de Facu no te verás, ¿no? Porque es que no nos sale cuenta. Ez. Egin ezagun, a ver, nire sekretua gorde ezagun horretan arte, baina zure hori, esan dezazun urrengo programan. En plan de... Continuará. Hau chancleteros. Continuará. Urrengo programarako zera kantxo. Hori da. Eta el izena de este... Me gusta terminar así, en plan, nola dituko diogu programa honi? En plan... Hau chancletero. Era berrituta... Bueltatu gara. Kontuz. Bueltan gara. Kontuz, bueltan gara. Ostras. Kontuz, bueltan gara. Sin más que decir. Eskerrik asko, Ander. Bai. Eskerrik asko egoitz. Eta aurrengora arte. Ote segi. Aio, agur.